Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es el primer video de la tercera unidad de la materia. Vamos a estudiar cómo responde la sangre cuando entra en contacto con los materiales. En principio van a ser más de un video porque esta unidad es bastante larga. ¿Por qué nos interesa conocer cómo responde la sangre ante diferentes estímulos? Siempre en el contexto de los biomateriales, por supuesto. Bueno, en primer lugar, cuando estamos trabajando con productos médicos implantables, tenemos que tener presente que el cirujano, para poder realizar la implantación, va a tener que hacer algún corte, alguna incisión quirúrgica, va a tener que hacer disecciones de tejidos. Y este tipo de acciones siempre vienen acompañadas del rompimiento de vasos sanguíneos capilares o incluso vasos de mayor calibre. Entonces tenemos que saber cómo hace el cuerpo para evitar una pérdida masiva de la sangre por esas lesiones vasculares. Punto número uno. Punto número dos. Cuando implantamos un producto médico, parte de esa sangre que se va a perder en el sitio de implantación va a contactar directamente las superficies de nuestro producto médico. Así que tenemos que anticipar cómo va a responder este tejido tan particular del cuerpo cuando entre en contacto con nuestro producto. Y finalmente, tenemos que conocer cómo responde la sangre para caracterizar uno de los aspectos más importantes del concepto de biocompatibilidad, que es la compatibilidad con la sangre o hemocompatibilidad. Vamos a ver más adelante que en general se tienen que hacer ensayos para caracterizar la hemocompatibilidad en productos específicos, a saber, productos que van a tener contacto directo o indirecto con la sangre en circulación, no ya con la sangre que se puede derramar en el sitio de implantación, como decíamos recién, sino en productos como por ejemplo una válvula cardíaca o un estén coronario que están en contacto permanente con sangre en circulación. Y ahora, si me permiten, les voy a dejar una aclaración a modo de advertencia. A mí me van a escuchar usar casi siempre como ejemplo a los implantes. Tengamos presente que los productos médicos son mucho más que los implantes. Dicho de otra forma, hay muchísimos productos médicos que no son implantables y que de alguna forma u otra también van a tener contacto directo o indirecto con los tejidos biológicos. Luego nos va a interesar saber cómo se da esa respuesta cuando interaccionan estos productos no implantables y los tejidos biológicos. Recién, por ejemplo, cuando hablábamos de válvulas cardíacas o estén coronarios, podríamos haber dado el ejemplo de catéteres o de bolsas de recolección de sangre, que también son productos médicos y no son implantables, y de los cuales vamos a tener que caracterizar muchos aspectos de hemocompatibilidad, que era el tema que estábamos discutiendo hace un segundo. Y ahora sí, vayamos con los contenidos de esta presentación. Vamos a destacar la definición de hemostasia, a refrescar un poco cuáles son las células de la sangre y algunas características fundamentales, algunas funciones principales que desempeñan las células de la sangre. Nos vamos a detener un segundo a hablar de las plaquetas porque son actores fundamentales en los procesos de coagulación. Vamos a hacer mención de algunas características del endotelio y vamos a cerrar hablando de la formación del tapón plaquetario, que si se quiere es el primer paso de la hemostasia, que es lo primero que vamos a definir. Como siempre, en el último slide vamos a tener la bibliografía recomendada donde pueden dirigirse para repasar estos conceptos. Respuesta corta, no. No solamente de los videos y del PowerPoint que usamos para los videos. Estas herramientas les tienen que servir a ustedes para guiar el estudio y los esfuerzos de aprendizaje que van a ser apoyados en la bibliografía. Además, podemos cometer errores cuando estamos grabando estos videos o cuando estamos armando el PowerPoint. Así que es responsabilidad de ustedes verificar que toda esa información sea correcta, ya sea comparándola contra lo que encuentran en la bibliografía o consultándonos a nosotros en las clases de consulta. Definición de hemostasia. Básicamente son los procesos por los cuales la sangre está líquida en condiciones normales y puede fluir y ante el evento de alguna lesión vascular va a actuar rápidamente para evitar que se pierda esa sangre por el orificio de esa herida. Entonces es básicamente un balance de factores procoagulantes y anticoagulantes
Y la respuesta es que sí, sí, siempre tenemos los factores que se necesitan para disparar la cadena de coagulación, siempre están presentes en la sangre. Lo que ocurre es que están inactivos. Entonces, cuando están en su forma inactiva, no van a favorecer la formación de coágulos. Van a necesitar de alguna señal que les avise que se tienen que activar y tienen que disparar esa cascada de coagulación. La palabra clave acá es simógenos, que son estas proteínas inactivadas que una vez que reciben esa señal de activación van a adquirir esta función enzimática que les permite ir activando otros factores y desencadenando la cadena de coagulación. Vamos a cerrar esta primera etapa describiendo cuáles son los pasos naturales de un proceso de hemostasia. Cuando el organismo detecta que hay alguna lesión en algún vaso sanguíneo y tiene que tratar de actuar para evitar perder sangre por esa lesión, lo primero que va a hacer es generar en ese vaso que está roto, que está comprometido, generar un espasmo vascular, que significa que se va a contraer. ¿Para qué? Para disminuir el caudal de sangre que va a viajar por ese vaso y así disminuir la cantidad de sangre que puede salir por ahí. En segundo lugar, una vez que baja el nivel de sangre que va a circular por ese vaso comprometido, lo que se va a necesitar es generar un tapón. Y lo primero que se genera es lo que se conoce como un tapón plaquetario, que consiste básicamente de la acción de plaquetas. Ese primer tapón son plaquetas que se van a ir acumulando y van a tapar ese agujero, por así decirlo, ¿no? Muy en criollo. Como segunda medida, lo que se va a formar sobre ese tapón plaquetario es el coágulo. Ya vamos a ver en qué consiste, pero básicamente es ese primer tapón que se formó, que se va a cementar, se va a robustecer de alguna manera por una red polimérica que lo va a mantener unido y lo va a transformar en una estructura mucho más resistente. Y finalmente, como cuarto paso, podemos describir a la fibrinólisis, que una vez que ya no haga falta que esté ese tapón en ese lugar, lo que va a hacer es desencadenar una serie de procesos antagónicos a los que veníamos hablando recién para desarmar todo eso. Ahora vamos a ver cómo está formada la sangre. Este gráfico es un buen resumen justamente de la composición de la sangre. Imaginemos por un segundo que en este tubo de ensayo tenemos un volumen determinado de sangre y si la centrifugamos vamos a poder separar los elementos formes del plasma sanguíneo. Este último representa aproximadamente el 55% del volumen total de la muestra de sangre, mientras que los elementos formes se quedan con el 45% restante. Justamente, entre esos elementos formes vamos a encontrar que la mayoría son eritrocitos, glóbulos rojos, y solo una pequeña fracción de alrededor del 1% corresponden a leucocitos y plaquetas. Y finalmente en el plasma vamos a encontrar agua como su componente principal, proteínas y otros, que pueden ser iones disueltos y otras macromoléculas. De los eritrocitos podemos decir que su función principal es la de transportar oxígeno y sobre el volumen que ocupan en la sangre, podemos decir que suelen aproximarse al 45% en volumen, prácticamente todo el volumen que ocupan las células en la sangre. Por otro lado, los leucocitos o glóbulos blancos, que representan un volumen ínfimo del volumen total de la sangre, tienen funciones que están relacionadas a la defensa del organismo. Los leucocitos no linfáticos, también conocidos como polimorfonucleados, participan en las respuestas inespecíficas de inflamación. Por su parte, los leucocitos linfáticos, los famosos linfocitos B y linfocitos T, participan en respuestas específicas del sistema inmune. Sobre las plaquetas ya vamos a hablar bastante en las diapositivas que vienen. Simplemente dejamos acá señaladas algunas de las características principales de las plaquetas, que también representan un volumen ínfimo del volumen total de la sangre. La función que van a cumplir está estrechamente ligada a los procesos de coagulación y en realidad cuando decimos que son células podemos hacer algún tipo de salvedad ya que no tienen núcleos, son muy pequeñas y se originan como consecuencia de la fragmentación de células más grandes. Estas células más grandes se llaman megacariocitos. Es decir, que al no tener núcleo, la cantidad de funciones celulares que cumplen se ven seriamente limitadas. Bueno, acá les dejamos una foto de una plaqueta para que se vayan familiarizando con las plaquetas. Una foto que sacamos de un atlas de histología. Es simplemente
porque más adelante van a ver que hablamos de algunos tipos de gránulos y de algún contenido de estos gránulos y alguna característica quizás del citoesqueleto. Las plaquetas son esta primera línea de defensa que tiene la sangre para evitar la pérdida de sangre, valga la redundancia, cuando hay una lesión a nivel vascular. Imaginemos que tenemos un corte, lo primero que dijimos que va a ocurrir es que esos capilares y esos vasos sanguíneos que sean dañados se van a vasocontraer para disminuir el flujo de sangre. Y la segunda acción que va a tomar la sangre para evitar su propia pérdida es utilizar las plaquetas para formar un tapón físico ahí que bloquee la ruptura. Y además las mismas plaquetas van a tener funciones adicionales que van a permitir la estabilización mecánica de ese tapón. Porque al principio ese tapón plaquetario, ese tapón inicial que ya vamos a ver, es bastante debilucho y no se la banca muy bien. Lo que va a hacer, la misma plaqueta va a empezar a generar señales para indicarle a otros actores de la coagulación sanguínea que se tiene que reforzar. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos principales a través de los cuales cumplen las funciones las plaquetas? Vamos a ir muy rápido acá, ustedes van a tener tiempo para detenerse a leer palabra por palabra y por supuesto compararlo con la bibliografía que les recomendamos. Las plaquetas van a hacer dos cosas. Ustedes imagínense una plaqueta, como cualquier célula de la sangre, viajando lo más pancha, muy tranquila a través de la sangre, y solo van a tener algún rol que cumplir cuando se encuentren con una superficie extraña. Y acá abrimos unos paréntesis para aclarar qué entendemos por superficies extrañas. Generalmente se describen como dos modelos típicos de superficie extraña. Una es cuando se rompe o se lesiona un vaso sanguíneo, lo que ocurre es que se interrumpe la continuidad del endotelio, esas células que tapizan el interior de los vasos sanguíneos, se interrumpe esa continuidad, se exponen proteínas a la sangre que normalmente no están en contacto con la sangre. Entonces, eso es una superficie extraña. Y además, la otra superficie extraña que se suele describir en la biografía muy frecuentemente es cuando introducimos un material externo y lo ponemos en contacto con la sangre. De hecho, es muy fácil de verificar. Ustedes sáquenle sangre a un animal, sáquense sangre ustedes mismos, no lo hagan en casa. Es un experimento teórico. Pero si tuviesen la posibilidad de extraerse sangre y ponerla arriba de la mesa, van a ver que enseguida se va a coagular esa sangre. Recordemos un concepto que vimos en la unidad anterior de absorción de proteínas. Lo primero que va a ocurrir cuando ese material entre en contacto con la sangre o con cualquier otro medio biológico, se va a recubrir de proteínas, va a haber un proceso de absorción de proteínas. Recién ahí, cuando las plaquetas van a poder reconocer esa superficie extraña, porque recordemos un concepto fundamental de la unidad anterior, es que ninguna célula del cuerpo tiene la capacidad de reconocer las superficies de materiales sintéticos, por más que son extrañas. No tiene ningún receptor que le permita reconocer a un material sintético. Acá cerramos los paréntesis de la definición de superficie extraña. Entonces, teníamos la plaqueta que venía lo más tranquila viajando por un vaso sanguíneo y se encuentran con proteínas subendoteliales expuestas, imaginemos que por alguna razón se lesionó el vaso, y van a ir y se van a pegar. O sea que la función de esa primera línea de defensa, que era la formación del tapón plaquetario, se va a dar porque las plaquetas reconocen esa superficie extraña y se van a adherir sobre esa superficie. Eso es lo que se conoce como los procesos de adhesión plaquetaria. Y además, algo que parece una obviedad, las plaquetas se vuelven pegajosas entre sí y se van a empezar a adherir unas a otras. Y ese proceso se describe como agregación plaquetaria. Acá nosotros les vamos a dejar, como les dijimos, para que lean tranquilos el contenido, pero queríamos recalcar que es importante que se vayan familiarizando con la terminología de los receptores de membrana y de los cofactores que van a intervenir en estos procesos de adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. Cuando decimos que las plaquetas reconocen las superficies extrañas, equivale a decir que hay ciertos receptores en las membranas de las plaquetas que van a reconocer esa superficie extraña y que tienen la capacidad de adherirse a esa superficie extraña, que siempre esa superficie extraña son otras proteínas, bien porque son las proteínas subendoteliales o bien porque son las proteínas absorbidas en la superficie de un material extraño. Además de esto que decíamos de que las plaquetas tienen esta capacidad de adherirse a las superficies extrañas y adherirse entre sí, tienen otros mecanismos a través de los cuales van a participar en estas otras funciones que tenían las plaquetas, que era la de estabilizar el tapón y favorecer los procesos que se dan durante la formación del tapón plaquetario. Uno de esos mecanismos es liberar, secretar
sustancias que están contenidas dentro de las plaquetas y que van a intervenir en otros procesos. El otro mecanismo que tienen es el de ofrecer sus superficies. Imagínense que todas estas plaquetas se van pegando unas a otras y van formando el tapón plaquetario. En la superficie, en las membranas plasmáticas de las plaquetas, se pueden catalizar otras reacciones que son importantes en la cadena de coagulación. Importante de destacar, acá de nuevo le dejamos para que lean cuáles son esos factores, cofactores, iones que están adentro de las plaquetas y que pueden ser secretadas una vez que las plaquetas se activan. Nosotros decimos que las plaquetas se van a activar cuando reconozcan estas superficies extrañas y empiecen a adherirse. Una vez que se adhieran, quiere decir que esos receptores de membrana reconocieron a las proteínas de la superficie extraña, se adhirieron y ahí se desencadenan una serie de procesos que le van a permitir a las plaquetas, entre otras cosas, hacer la secreción o la liberación de estas sustancias. La mayoría de estas sustancias están almacenadas en gránulos dentro del citoplasma de las plaquetas. Salvo el tromboxano A2, que ya vamos a ver para qué sirve en otros videos, esa molécula no es almacenada en gránulos, sino que va a ser sintetizada cuando hace falta. Es decir, que cuando se activen las plaquetas, ahí van a comenzar los procesos de síntesis de tromboxano A2. Bien, estas 3 diapositivas que siguen son bastante aburridas. Van a tener una breve descripción de los receptores de membrana, y si no recuerdo mal, del factor de von Willebrand. Es interesante que conozcan estos datos. No me voy a poner a leerlos acá en vivo, simplemente léanlos. Por ejemplo, el factor GP2B, 3A, que era el que participaba en los procesos de agregación plaquetaria, es una glicoproteína que está en la membrana de las plaquetas. Acá yo creo que van a leer algunos términos que les deberían ser familiares, y si no les son familiares, acá se los subrayo para que averigüen de qué se trata, y si no, también lo podemos ver en las clases de consulta. Acá está la próxima diapositiva, es sobre el factor de von Willebrand, esta proteína grande que funcionaba como cofactor en los procesos de adhesión plaquetaria. Esto sí, por ahí nos tomamos un segundo para repasarlo juntos. Hay algo muy interesante que no tiene tanto que ver en sí con la plaqueta, sino con el medio en el que se desarrollan todos estos eventos. Entonces, una variable que no la controla la plaqueta es la velocidad del flujo que está atravesando ese vaso dañado. Y la velocidad del flujo va a tener importantes consecuencias respecto a cómo se desarrollan estas funciones o estos mecanismos. Entonces, vamos a decir que cuando la sangre fluye a muy bajas velocidades, el factor de von Willebrand permanece en forma globular, y esto le va a dificultar la posibilidad de unirse a las plaquetas. Si recordamos, en realidad era el cofactor que se unía a los receptores de membrana GP1B. Entonces, el principal mecanismo por el cual se va a dar la adhesión plaquetaria no va a tener que ver con este receptor de membrana y este cofactor. Por el contrario, si el flujo, y acá estamos hablando de valores relativos, sinceramente desconozco los valores absolutos de flujo a partir de los cuales se produce un mecanismo o el otro, pero simplemente mantengamos la noción o el concepto de que a flujos muy bajos de circulación de la sangre, el factor de von Willebrand y el receptor GP1B no cumplen un papel preponderante. Por el contrario, cuando la sangre está fluyendo a velocidades relativamente altas y se producen unos esfuerzos de corte entre la sangre y las paredes del endotelio relativamente altas, el conjunto de receptor GP1B y cofactor de von Willebrand se activan. Entonces, en ese caso sí se transforma en el mecanismo más importante. Entonces, no sé si quedó muy claro, pero lo que tienen que llevarse como mensaje a casa y repasarlo en todo caso de la bibliografía es que hay una diferencia de acuerdo a cuál sea la velocidad de flujo de la sangre en ese momento. Bueno, ahora es un temita nuevo. Repasemos lo que es el endotelio. Simplemente recordamos que el endotelio es la capa más interna de los vasos sanguíneos. Está formada por células epiteliales, una monocapa. Esta imagen, por si hay algún curioso y quiere ir a buscar la fuente, la sacamos de este Atlas de Histología. Y esto sí es sumamente importante. Deberíamos saber el porqué de esta frase que está resaltada, pero primero que nada, grabémonos a fuego el concepto de que las plaquetas no se adhieren a las superficies de los endotelios sanos. Hace un rato dijimos que imaginemos a las plaquetas viajando felizmente alegres en la sangre y que hasta que no encontraban una superficie extraña
no se iban a pegar a nada. Bueno, eso equivale también a decir que el endotelio sano, normal, que no está interrumpido, que no tiene ninguna anomalía, no representa una superficie extraña para las plaquetas. La plaqueta ve el endotelio y dice, con vos está todo bien, no me voy a pegar al endotelio. Una vez que tengamos muy claro ese concepto, no es muy difícil, lo memorizamos aunque sea, sabemos que las plaquetas no se pegan o no se adhieren al endotelio. Ahora lo que deberíamos empezar a entender es por qué se da esta particularidad de que las plaquetas sí se pegan al colágeno subendotelial, pero no se pegan a las estructuras endoteliares. Bueno, eso lo vamos también a dejar para que su curiosidad lo lleve a un artículo como el que tienen acá abajo referenciado, y lo que sí les vamos a indicar es que indaguen cuál es la función del glicocálix. Cuando vean estas imágenes probablemente les quede mucho más claro. En la imagen A se muestra el interior de un vaso sanguíneo con este glicocálix intacto. Entonces acá ya podemos ir interpretando que en un glicocálix intacto muchas proteínas y muchos componentes asociados al endotelio están cubiertos, están blindados por ese glicocálix. Entonces, eso haría que le oculten a las plaquetas mucho del contenido que está por encima del endotelio. Cosa que no ocurre, como se ve en esta imagen, cuando el endotelio se perturba, se interrumpe la continuidad de todas esas estructuras del glicocálix. Ahora un comentario para ayudarles a enfocar el estudio de esta parte. En primer lugar, como ya dijimos, el glicocálix cumple una función muy importante. Tengan muy presente cuál es esa función y cómo ayuda a que las plaquetas no se adhieran al endotelio sano. Y en segundo lugar, indaguen sobre otro aspecto que no hemos mencionado hasta el momento, que es la función que cumple el óxido nitroso para también ayudar a evitar que se adhieran las plaquetas al endotelio sano. Y bueno, ya para ir cerrando, creo que queda una sola diapositiva más, aparte de esta. Empecemos a definir el tapón plaquetario. Un comentario: es probable que encuentren este término de tapón plaquetario o que encuentren algunos sinónimos, como por ejemplo tapón amarillo, tapón hemostático temporal o tapón hemostático inicial o tapón primario. ¿Y por qué temporal o primario? ¿Se acuerdan que dijimos que lo primero que va a pasar es que esas plaquetas van a encontrarse con una superficie extraña y se van a pegar? Y eso forma el tapón plaquetario primario, que es un tanto endeble, no es muy resistente, entonces va a ser reemplazado en un futuro no muy lejano, por un tapón mucho más resistente. Una de las funciones que dijimos de las plaquetas era generar las señales para que se robustezca este tapón plaquetario primario. Entonces acá lo que podemos ver en la imagen es que ha habido una lesión vascular en este sector, ha habido una lesión vascular, se expone el colágeno subendotelial, habíamos dicho que ese colágeno expuesto es interpretado por las plaquetas como una superficie extraña. Entonces, las plaquetas, en esta imagen son las células de color blanco, se van a ir adhiriendo a esa superficie expuesta y se van a adherir entre sí. En este proceso van a atrapar un montón de elementos formes de la sangre, principalmente glóbulos rojos, porque son los que están en mayor número, y van a empezar a emitir como una especie de pseudópodos. Una vez que emitan estos pseudópodos, después van a tratar de contraer como para cerrar la herida, entre otras cosas. Entonces, una vez que se empiezan a acumular las plaquetas en la zona de la lesión, se forma lo que nosotros decimos el tapón primario o tapón temporal primario, que no es más que un bloqueo físico de la herida. ¿Y cuáles son las fases de la generación de este tapón plaquetario? Primero se van a adherir las plaquetas a la superficie extraña y entre sí, habíamos dicho, las plaquetas van a emitir estos especies de seudónimos, se van a aplanar y van a empezar a contraerse, entonces van a ir como retrayendo los bordes de la herida y van a ir achicando la lesión. Además, en estos procesos de contracción también se van a dar los procesos de liberación de las moléculas que estaban adentro de los gránulos de las plaquetas, y en algún momento, no sabemos todavía en cuándo, se puede dar que se empiecen a sintetizar los tromboxanos A2 que no se almacenaban en gránulos, sino que se empezaban a fabricar una vez que se activaban las plaquetas. Chicos, les recomiendo que vean estos videos. ¿Por qué?
Porque primero que les va a servir como repaso de todo lo que vimos hoy, les va a servir como repaso de lo que vayan a leer y sobre todo porque está explicado mucho mejor que se los expliqué yo. En general lo explican como parte de un proceso y acá nosotros fuimos medio como que tirando conceptos al aire, como para tratar de que vayan recordando lo que ya han estudiado. Les va a servir muchísimo para ir armando la historia completa desde el evento disparador, que es la lesión de un vaso sanguíneo, hasta la formación del tapón plaquetario. Es probable que en algunos de estos videos los contenidos vayan un poco más allá de la formación del tapón plaquetario y vayan a empezar a escuchar contenidos sobre la formación del coágulo, que es lo que sigue. No hay problema, si ven eso, no se desesperen, les va a servir como introducción para los videos que siguen más adelante. Les dejamos planteada la bibliografía recomendada y con esto nos despedimos.